Mira, esto te lo voy a contar, tal y como me lo dijo un amigo que vivió en esos apartamentos de la ciudad de Guatemala, en esas torres, de esas que tienen pisos altos, con un sótano húmedo y oscuro, donde guardan cosas que nadie quiere recordar. Allá abajo había un conserje, el señor Don Miguel, un señor flaco, con la piel curtida, siempre con una gorrita sucia y ese uniforme azul que parecía que nunca se lo quitaba de encima. Se decía que don Miguel había llegado a la ciudad sin hogar y sin nada, y que los dueños del edificio le habían dado un cuartico en el sótano, a cambio de que cuidara y limpiara el hogar. La gente decía que era un hombre humilde, que solo buscaba un techo y una cama, pero en realidad nadie sabía mucho de él. Parecía alguien callado, tranquilo, que hacía su trabajo y no molestaba a nadie. Pero claro, ya sabes que las apariencias engañan. Resulta que en la planta baja del edificio vivían varias mujeres solas, algunas universitarias, mujeres trabajadoras, otras solo mujeres independientes. Algunas tenían más de 30 años, mujeres que confiaban en la seguridad del lugar. Vivían tranquilas sin pensar que alguien las estaba vigilando. Y es que don Miguel, ese hombre que parecía invisible para todos, tenía sus mañas, una de esas oscuras que te ponen los pelos de punta. Una noche, Eduardo, un vecino nuevo, decidió que empezaría a trotar por las noches. No es que la zona fuera especialmente segura, pero el hombre decía que en la tranquilidad de la madrugada podía despejar la mente, olvidarse un poco del estrés. No lo hacía todos los días, sino de vez en cuando, y la verdad, nadie se enteraba. Una de esas noches, cuando iba de regreso al edificio, vio algo raro al pasar por la parte trasera. Notó una especie de sombra junto a una ventana del primer piso. Eduardo se quedó quieto, pensando que, bueno, tal vez era una broma o alguien que se había asomado a ver la calle. Pero no, esa sombra se movía con mucho cuidado, casi en silencio, y por más que afinaba la vista, no podía reconocer quién era. La curiosidad lo empujó a acercarse un poco más, y ahí fue cuando vio bien lo que estaba pasando. Don Miguel, el conserje, estaba montado sobre un banquito de esos viejos de metal. Estaba espiando por la ventana del baño de una vecina. La mujer que vivía ahí era una de esas que Eduardo había visto algunas veces, pero siempre sola, con una rutina de trabajos y sus compras de fin de semana. Don Miguel ahí estaba, con un teléfono viejo en mano, apuntando directo al baño, grabando cada segundo. Eduardo no podía creerlo. El tipo tenía esa sonrisa extraña, esa mirada oscura que daba asco. Estaba completamente concentrado en lo suyo, tanto que ni notó que alguien lo estaba mirando a él. Eduardo no supo bien qué hacer en ese momento. Se le pasaron mil cosas por la cabeza. Podía enfrentarlo ahí mismo, gritarle, pero que si don Miguel era más peligroso de lo que parecía, no estaba muy seguro. Así que decidió esperar y seguirlo para saber exactamente qué estaba haciendo. Se escondió en la oscuridad y vio cómo, después de unos minutos, don Miguel bajó el teléfono, guardó el banquito
y se fue directo al sótano donde vivía. Al día siguiente, Eduardo fue a la administración del edificio, pero el encargado apenas se le prestó atención. Le dijo que don Miguel era un hombre de confianza, que no podía acusarlo sin pruebas y que, si él quería, podía llamar a la policía, pero que a él no le constaba nada. Entonces, Eduardo decidió hacer algo más arriesgado. La noche siguiente, esperó a que don Miguel volviera a salir con su banquito y el teléfono en mano. Lo persiguió de manera silenciosa, viendo cómo el conserje se instalaba, cámara en mano, pero esta vez en otra ventana del primer piso. Era una vergüenza ver cómo el hombre disfrutaba de ese acto tan repulsivo. Eduardo no aguantó más y, sin hacer ruido, le tomó varias fotos hasta grabarlo con su propio teléfono. Esa misma noche, buscando alguna forma de ponerle fin a la situación, Eduardo decidió entrar a la Deep Web. Él sabía que había sitios donde compartían cosas horribles y pensó que tal vez podría encontrar alguna pista sobre don Miguel y esos videos que grababa. No estaba seguro de lo que estaba buscando, pero navegó por esos lugares oscuros, llenos de basura y cosas que no deberían existir. Y fue ahí donde encontró algo que lo dejó helado. Una página con videos de mujeres del edificio. Cada clic tenía una descripción detallada. Decía: vecina de la Torre 3, mujer de la Torre 1, primer piso. Eduardo casi vomita al reconocer algunos de los rostros. Ahí estaban sus vecinas, grabadas en la privacidad de sus casas en momentos que jamás imaginaron que alguien vería. Y lo peor de todo, al pie de cada video, un nombre de usuario que decía Miguelito, piso 48. Con el corazón a punto de explotar, Eduardo guardó todo tipo de evidencia y la llevó a la policía. Fue una investigación rápida, las pruebas estaban ahí, tan fácil a la vista. Detuvieron a don Miguel esa misma semana y en su cuarto encontraron decenas de grabaciones en teléfonos viejos, así como teléfonos nuevos, pero con memorias llenas de muchos videos. El hombre, con esa mirada cínica, solo sonreía cuando lo llevaban esposado. Decía que él no había hecho nada malo, que era solo entretenimiento. Pero ahí no acabó todo, porque los días siguientes las mujeres del edificio empezaron a recibir mensajes extraños. Eran frases como: nunca te vi mejor, no será la última vez, siempre estaré mirando. La policía había cerrado la página, pero las imágenes seguían apareciendo en otros sitios de la Deep Web. Nadie sabía cómo ni quién estaba detrás, pero don Miguel ya estaba bajo arresto. ¿Quién podría ser? ¿Quién se encargaba de seguir difundiendo los videos? La mayoría de las mujeres terminaron mudándose y asustadas, sintiéndose vigiladas aún en la seguridad de sus propios hogares. Eduardo también se fue de ahí, con la sensación de que, de algún modo, esa oscuridad de la Deep Web había quedado impregnada en las paredes del edificio, porque dicen que, desde entonces, los inquilinos nuevos también sienten algo extraño en las noches. A veces escuchan pasos en el sótano o ven sombras asomándose por las ventanas, como si alguien todavía estuviera allí, vigilando en silencio, atrapado en un acto de perversión eterna.
Aunque no debería, necesito desahogarme. Voy a hablar de una de esas cosas que uno quisiera nunca haber sabido. Cuando cae la noche y el silencio se mete en cada rincón de esta vieja casa, lo vuelvo a ver todo de manera clara, como si estuviera pasando otra vez. Era un secreto que se escondía bajo el mismo techo, algo que de haberse quedado oculto, nadie se hubiera imaginado. Él era un hombre como cualquiera, uno que supo ganarse la confianza de la mamá de Camila, una niña de apenas 7 años. La señora lo veía como su salvación, alguien que les daría la estabilidad que nunca había tenido. Y él, con esa sonrisa de tipo amable, cumplía el papel a la perfección. Nadie dudaba de él. Nadie se imaginaba lo que pasaba cada noche cuando las luces se apagaban y la casa quedaba en silencio. Camila siempre fue una niña dulce y confiada, de esas que se duermen con facilidad, dejando la puerta entreabierta por miedo a que los monstruos se asomen desde el closet. Pero ella nunca supo que el verdadero monstruo estaba mucho más cerca, porque mientras ella dormía, su padrastro, a quien le diremos Esteban por mantener el anonimato, ese hombre se levantaba y con una cámara pequeña y discreta se sentaba a grabarla, aprovechando cada rincón de su cuarto, cada sombra y cada silencio. Esteban no solo guardaba esas grabaciones, lo suyo era mucho más oscuro. Había encontrado su propia guarida en la Deep Web, en un sitio donde los ojos enfermos de otros hombres esperaban ver lo que él compartía de la niña. Eran videos simples, una cámara que mostraba a Camila durmiendo, su carita tranquila y sus pequeñas manos abrazando su almohada, ajena a todo lo que sucedía. Pero para esos desconocidos al otro lado de la pantalla, aquello era suficiente. Le pagaban, le pedían ángulos específicos, le escribían: gírate un poco más, acércate a su carita. Y él, como si todo fuera normal, obedecía. Lo peor era cuando le pedían que él mismo apareciera en el video. Era un pedido habitual entre los que seguían el sitio. Entonces, él se ponía una capucha negra, tapándose la cara para que nadie pudiera reconocerlo, y se sentaba junto a la niña. La cámara captaba cada movimiento, cada caricia en el cabello de Camila, mientras él se inclinaba sobre ella, como un fantasma en la oscuridad, pero uno real, uno de carne y hueso. La niña a veces se movía inquieta, como si en el fondo supiera que algo raro pasaba, como si sintiera una presencia. Y cuando parecía que iba a despertar, el hombre le susurraba despacio. Esteban le decía palabras dulces, palabras que la hacían hundirse otra vez en un profundo sueño. Shh, duérmete, todo va a estar bien, le murmuraba mientras la cámara captaba cada detalle de ese momento grotesco. Las personas en la Deep Web pagaban más cuando él le acariciaba el cabello o se sentaba al borde de la cama. Cada vez que él se movía,
ellos dejaban comentarios y transferencias de dinero, haciéndolo sentir como si estuviera en un juego. Uno donde el premio era un montón de dinero manchado de maldad. Una noche, algo cambió. Camila empezó a tener pesadillas, a despertarse con un miedo que no podía entender. Su mamá la escuchaba hablar dormida, mencionando que había alguien en su habitación, que se sentía que alguien la miraba. La señora la calmaba, le decía que solo eran sueños, que no había nadie más que ella y su pareja Esteban. Pero esas palabras no servían de mucho. El miedo seguía en los ojos de la niña. Fue entonces cuando una noche, mientras la mamá se despertaba a medianoche para ir al baño, se cruzó con Esteban en el pasillo. Ella no entendía qué hacía él despierto, pero él inventó una excusa rápida, diciendo que había escuchado algo raro y que estaba yendo a revisar. Ella, confiada, volvió a la cama, mientras él entraba de nuevo al cuarto de Camila, con la cámara en mano, y repetía el ritual de cada noche. Pero todo tiene un límite, y esa noche la mamá de Camila decidió revisar el celular de su esposo mientras él estaba distraído. La curiosidad, o quizás un presentimiento, le hizo revisar más a fondo y ahí encontró, sin querer, el acceso directo a un sitio que desconocía. Era algo raro, una aplicación que le pareció sospechosa y sin dudar hizo clic. Su corazón comenzó a latir rápido al ver los videos, al reconocer el cuarto de su hija, la cama de Camila, su cabecita recostada en la almohada mientras dormía, y lo peor, a Esteban sentado a su lado, grabando con una frialdad que le congeló la sangre. La reacción de la mamá fue rápida, una mezcla de rabia y horror. Definitivamente no pudo contenerse. Sin hacer ruido, fue al cuarto de Camila y encontró a Esteban ahí como siempre. Con un grito que se escuchó en toda la casa, lo sacó del cuarto a empujones, llamando a la policía mientras él intentaba calmarla, intentando tapar lo evidente con palabras vacías que ya nadie creía. La policía llegó y revisaron sus teléfonos. Lo que encontraron fue suficiente para no solo condenarlo, sino también para destrozar la vida de la familia. La mamá de Camila se enteró de que aquellos videos no solo habían sido vistos, sino que se habían vendido a desconocidos que pagaban para observar a su hija dormir, para ver a su esposo en una actuación monstruosa que nadie podría haber imaginado. Aquel descubrimiento dejó a todos en el vecindario asustados y horrorizados. Nadie podía creer lo que había pasado. Nadie podía entender cómo un hombre que parecía tan común, tan confiable, había escondido una maldad tan grande. Pero el daño ya estaba hecho. Camila y su mamá nunca volvieron a vivir igual. El miedo se quedó en cada rincón de esa casa, en cada sombra de cada noche. En la vida hay cosas que se esconden en los lugares que menos te imaginas, en esos rincones oscuros que nadie se atreve a mirar. Esto que te voy a comentar ocurrió en la sala de cuidados especiales del hospital de mi pueblo.
y hasta el día de hoy nadie sabe cómo pasó desapercibido por tanto tiempo. El doctor Vicente, médico forense, era muy conocido, de esos a los que nadie les lleva la contraria porque siempre parecían saber más de lo que decían. Era un hombre reservado, con ojos fríos y manos que parecían estar hechas de acero. Trabajaba en el hospital desde hacía años y como nadie quería realmente acercarse a ese mundo de cuerpos sin vida, él tenía el control total de la morgue y de las salas de cuidados especiales, como si fuera su propio reino de los muertos. Pero lo que nadie sabía es que el doctor Vicente llevaba una vida mucho más oscura que cualquier historia que se hubiera contado por las calles. Todo empezó con un rumor que alguien escuchó y leyó en la Deep Web, ese lugar donde uno nunca sabe qué cosas perturbadoras se pueden encontrar allí. En un foro escondido se decía que había un médico forense que hacía transmisiones en vivo desde su propio espacio en un hospital y que sus transmisiones eran tan macabras que para verlas tenías que pagar sumas exorbitantes de dinero. Los videos de Vicente que él subía con un nombre anónimo que ya ni recuerdo no eran cualquier cosa. En ellos el doctor, con esa voz calmada que solía usar, contaba las historias de las mujeres que había atendido, con lujos y detalle, describiendo cómo habían llegado hasta el hospital y luego enviadas a la morgue. Hablaba de los accidentes, de las enfermedades, de la forma en que las había encontrado, y mientras hablaba, se movía alrededor de los cuerpos, como si fueran obras de arte, un espectáculo solo para él y los ojos enfermos que lo seguían desde la pantalla. La transmisión comenzaba como una especie de documental, pero no tardaba en moverse para algo mucho más oscuro. Vicente empezaba a tocar a los cadáveres, a deslizar sus manos por la piel fría de esas mujeres, como si estuviera en algún tipo de ritual extraño que solo él entendía. Cada caricia era lenta y calculada. Mientras lo hacía, miraba la cámara con una sonrisa que daba escalofrío. La audiencia pagaba por esos momentos, por ver cómo ese hombre traspasaba todas las barreras de la moral y se adentraba en lo impensable. Y lo peor venía después, cuando decidía que era momento de empezar con el espectáculo. Con una precisión espeluznante, Vicente tomaba sus herramientas, las mismas que usaba en los procedimientos forenses, y comenzaba a abrir los cuerpos. Con esa voz suave, explicaba cada órgano, describiendo su estado, el daño que habían sufrido, como si estuviera en una clase de anatomía, pero lo hacía con un tono casi morboso, como si cada órgano que extraía fuera un trofeo, algo que podía mostrar orgulloso a esa cámara que lo miraba sin juzgar. Decía frases como: miren esto, miren cómo lo sostengo, mientras describía a órganos como el corazón, un pulmón o un hígado. Su voz no temblaba, pero ni un poquito.
A veces decía, ven este órgano, está en perfecto estado, es una pieza única para ofrecer. Y no solo era una exhibición, en ese rincón de la Deep Web donde la oscuridad se hacía tangible, Vicente ofrecía los órganos a quien estuviera dispuesto a pagar. Hablaba de coleccionistas, de interesados que valoraban esos órganos por razones que seguramente nadie podría entender. La subasta empezaba ahí mismo, en vivo, y quienes miraban pujaban dejando mensajes con cifras absurdas, cantidades que uno ni se imagina. Todo era rápido y sucio, como un negocio clandestino que ni el mismo diablo querría ver. Así pasó por varios meses en secreto, bajo la mirada ciega de los que confiaban en él. Los cuerpos que llegaban a su mesa eran tratados como mercancía, y aunque había personal en el hospital, nadie nunca se dio cuenta de lo que hacía en esas noches de guardia solitaria. Sus colegas lo respetaban, y nadie, ni por un segundo, imaginaba lo que sucedía en la profundidad de ese hospital. Cuando la última luz del pasillo se apagaba y el silencio se apoderaba del lugar. Pero el destino siempre tiene su forma de hacer justicia, y una noche, mientras transmitía, uno de sus clientes cometió el error de compartir el enlace del video en un foro equivocado. Alguien ajeno a ese círculo oscuro logró ver la transmisión y, horrorizado, reconoció las instalaciones del hospital. Denunció lo que había visto. Fue cuestión de días antes de que la policía llegara al hospital y registrara cada rincón, incluyendo las salas de cuidados especiales, la morgue, encontrando pruebas que congelaron hasta los más duros. Ahí estaban los instrumentos, las cámaras y las grabaciones que el doctor Vicente guardaba como si fueran trofeos de su retorcido arte. Vicente no tuvo forma de explicar lo que hacía. Su máscara de hombre serio y moralista profesional se cayó de un solo golpe, y los rumores sobre su verdadera naturaleza se esparcieron como un incendio en el hospital. Los que trabajaban con él no podían creerlo. La ciudad entera se quedó en shock, y aquellos que habían confiado en él sintieron que el mundo se les derrumbaba. La noticia no tardó en salir a la luz, aunque nadie mencionó la verdadera razón. Lo cubrieron todo como un simple escándalo. En la morgue del hospital, algo que no debía ser discutido por respeto a las familias de la víctima. Dicen que el doctor Vicente fue encarcelado y que ahora vive en algún lugar lejos de aquí, pagando su condena en el silencio más oscuro. Pero nadie tiene prueba de eso. No se sabe con certeza qué pasó con él, ni si quizás los fantasmas de aquellas mujeres lo persiguen. Pero a veces, cuando cae la noche y uno camina cerca de esas salas de hospital, se dice que todavía se pueden escuchar pequeños susurros, como si las almas de aquellas mujeres estuvieran reclamando justicia. Nadie entra a esa morgue ni a esas salas de cuidados intensivos donde fueron grabados todos los videos, porque la verdad da mucho miedo. Nadie se atreve.
En algunas calles viejas de la ciudad de Londres, donde las luces de neón se reflejaban en los charcos de lluvia, un hombre de aspecto musulmán caminaba con un paso decidido. Su rostro era sereno, pero sus ojos, oscuros y profundos, se movían con una intención inquietante. Llevaba un abrigo largo que le daba un aire misterioso, y en su mano un lapicero de tecnología avanzada, que no parecía tener nada de especial, salvo por un pequeño destello en su extremo. Pero el verdadero propósito de aquel artefacto era mucho más oscuro de lo que cualquiera pudiera imaginar. A medida que se deslizaba entre la multitud, su mirada se centraba en las mujeres que pasaban, especialmente aquellas que llevaban faldas cortas y blusas ajustadas. Él no buscaba solo una conexión visual. Su objetivo era capturar cada detalle de sus cuerpos, cada movimiento, con la cámara oculta en su lapicero. Era un depredador disfrazado de civilidad, acechando a sus presas en las horas más tranquilas de la noche. Su técnica era astuta. Se acercaba como si estuviera haciendo un simple garabato en su libreta, pero en realidad estaba grabando. Las mujeres ajenas a su presencia seguían con sus vidas, ignorando que un extraño las seguía, registrando sus pasos y su apariencia para luego subir estos videos a oscuros sitios de internet, donde los depravados pagaban sumas obscenas por ver lo que él tenía para ofrecer. Una noche, mientras caminaba por una calle menos iluminada, vio a una joven sentada en un banco, revisando su teléfono. Ella vestía una blusa que dejaba poco a la imaginación y una falda que hacía destacar sus curvas. Era el tipo de mujer que él había estado esperando. Sin dudarlo, se acercó lentamente, pretendiendo estar distraído. Con un gesto casual, levantó su lapicero y mientras simulaba escribir algo, empezó a grabar. El hombre se sintió excitado al pensar en el contenido que estaba capturando. En su mente, el dinero que ganaría era un mero reflejo del poder que sentía al tener el control de sus vidas. Pero había algo más, un impulso oscuro que lo llevaba a hacer esto, una sed de algo que no podía satisfacer. La adrenalina corría por sus venas mientras observaba cada gesto de la chica, cada sonrisa inconsciente. Sin embargo, no todo salió según lo planeado. Un grupo de amigos que pasaba por allí notó su actitud extraña. Risas y bromas se escucharon en el aire mientras se acercaban. El hombre, al percatarse de la tensión, sintió un escalofrío. Intentó desviar su mirada y actuar con naturalidad, pero el daño ya estaba hecho. Su lapicero por un instante dejó de parecer un simple objeto y se convirtió en un símbolo de su depravación. Los jóvenes lo miraron confusos, pero al ver que se aferraba al lapicero con firmeza, uno de ellos se acercó. «¿Qué estás haciendo, amigo?», preguntó entre risas. El hombre tragó saliva. Su mente se volvió un torbellino. Intentó inventar una excusa, algo que lo sacase de la situación, pero las palabras se le enredaron en la lengua. Fue en ese momento que el grupo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. El tono de sus risas cambió de burla a incomodidad.
¿Estás grabando a esa chica?, preguntó otro de los amigos, con una voz de tono grave. La joven en el banco se dio cuenta de la tensión y levantó la vista, encontrándose con la mirada intensa del hombre, que ahora sudaba frío. El grupo se acercó rodeándolo y la tensión en el aire se volvió palpable. ¿Tienes algo que explicar?, le dijeron. El humor desaparecido de su rostro ya no estaba entre los jóvenes, ya no se reían, ahora estaban serios. El hombre intentó retroceder, pero se dio cuenta que no podía escapar. En cuestión de segundos, sus acciones habían sido desenmascaradas y el peso de su propia depravación lo aplastó. Sin más remedio, la joven se puso de pie indignada. «Eso no se hace», exclamó, con una voz escuchándose en toda la calle. La multitud que se había reunido a su alrededor comenzó a murmurar, y el hombre comprendió que no solo había perdido su oportunidad de grabar, sino que también había expuesto su verdadero yo, un depredador que había sido desenmascarado. Antes de que pudiera reaccionar, uno de los jóvenes lo empujó, llevándolo a caer al suelo. «Lárgate de aquí, pervertido», le gritaban. En un instante, la situación se volvió violenta. Los jóvenes comenzaron a rodearlo, a empujarlo y a gritarlo. El miedo se apoderó de él. Intentó levantarse, pero tenía demasiado miedo. El hombre estaba temblando. Finalmente, en un intento desesperado por escapar, dejó caer el lapicero y salió corriendo. La risa y los gritos lo seguían mientras desaparecía en la oscuridad. El hombre había perdido su juego, y lo que una vez se le pareció emocionante se transformó en un terror indescriptible. El lapicero, con su cámara oculta, quedó olvidado en la calle, un símbolo de su caída. Nunca volvió a ver a las mujeres a las que había acechado, y su vida, una vez llena de secretos, se convirtió en un recordatorio constante de su propia vergüenza. En su huida se dio cuenta de que había cruzado una línea de la que no podía regresar. Ya no podía seguir grabando y subir esos sitios a la Deep Web para venderlo. Se dio cuenta que el verdadero horror no era el mundo que había explorado, sino lo que había dentro de él mismo.